Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a Dos Bocas del Río, Veracruz. Ahí la ministra de Energía, Rocío Nale, da una magistral conferencia en política energética. Vamos a escuchar a la ministra, vamos a escuchar su mensaje que da en Veracruz, estado gobernado por Cuitlagua García. Inclusive él estuvo presente en esa conferencia. Vamos a ir a Veracruz. Buenas tardes, amigos, compañeros. Como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí en mi estado y agradecer a nuestro gobernador por la invitación. Muchas gracias, gobernador, al secretario de Gobierno, nuestros diputados, a todos por esta invitación. Y lo hago como secretaria de Energía del Gobierno federal, pero también como senadora. Tengo esta responsabilidad, doble responsabilidad de estar aquí, senadora electa con licencia, aquí con mi compañero Ricardo Agüed también, y comentarles, sí, Ricardo, y comentarles qué está haciendo el gobierno federal en materia de energía y cómo baja esto hacia el ámbito local, hacia nuestras comunidades y hacia nuestros municipios. Y hace justamente una semana, tanto el gobernador como yo hicimos una gira con nuestro presidente de la República, directamente para beneficiar a todos los municipios de México. Y les voy a comentar qué estamos haciendo, cómo se está viviendo en este momento una crisis energética mundial, cómo nos está afectando a todos los ciudadanos del mundo. Hay una inflación altísima en todos los países por dos temas: el tema energético y el tema alimentario. Y desde el inicio de este gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ocupó y se preocupó sobre estos dos temas principalmente. El primer tema de los combustibles, cómo nos afecta a los municipios, a los ciudadanos, a los gobiernos estatales y municipales y federales, el alza en los precios de los combustibles. Y el precio del combustible está relacionado con el precio internacional del petróleo. Hemos vivido en este gobierno una espiral durísimo. Antes de la pandemia, en el 2019, traíamos el precio del petróleo alrededor de $50 por barril. En abril del 2020, cuando toda la humanidad nos resguardamos, el precio del petróleo cayó a cero. Nunca había pasado que el precio del petróleo estaba en menos cero. ¿Qué quiere decir? Que incluso pagaban por ir a sacar el petróleo de un país. Fueron días en abril del 2020 muy fuertes, muy duros, en las negociaciones de la OPEP. Y México, como todos sabemos, México fue un factor muy fuerte en esa negociación. El presidente López Obrador habíamos invertido para frenar la declinación petrolera que traíamos en Pemex. Se había invertido mucho dinero. Cuando viene este tema de la pandemia y nos piden que cerremos la producción de 350,000 barriles. Lo cual es muy complicado técnicamente y muy complicado económicamente. Fueron 3 días de negociación muy fuerte, todos los países productores aceptaron enseguida y los únicos que no aceptábamos éramos nosotros, porque significaba una gran pérdida productiva y económica para México, y restituir esos 350,000 barriles era muy complicado. Fueron 3 días y al final la negociación fue exitosa. El acuerdo fueron 100,000 barriles nada más para reducir México por 2 meses.
y de ahí firmamos un acuerdo para quedar en una plataforma de producción de 1.750.000 barriles por 2 años, y lo estamos cumpliendo. Esto, ¿cómo se reflejó en un municipio? ¿Cómo se reflejó en un estado? ¿Cómo se nos reflejó al pueblo de México? Los precios. Conforme iba pasando la pandemia, no ha pasado del todo, pero conforme pasamos esos meses tan difíciles, el petróleo fue restituyendo su valor hasta alcanzar un pico altísimo. Este año hemos traído el precio del petróleo arriba de los $100, pero esto también se refleja en el precio de las gasolinas. En todo el mundo el precio de las gasolinas está altísimo. En Estados Unidos está más alto que en México. El litro de gasolina ha estado en 35 pesos en Estados Unidos, mientras nosotros lo manteníamos a 21 pesos. ¿Y cómo hemos podido hacer esto? Porque esto tenemos que saberlo, cómo directamente a ustedes que son alcaldes o a nuestro gobernador, esto impacta o no impacta en la economía regional. Cuando se tienen excedentes petroleros, es decir, el Congreso de la Unión cada año en su presupuesto etiqueta y dice: el precio del petróleo este año va a ser en promedio de $48. Este año es de $52. Sin embargo, el precio del petróleo está en 100. Tenemos excedentes petroleros. Parte de los excedentes petroleros estaban etiquetados para que vinieran a los estados. Por ley así es. Sin embargo, el presidente tomó una determinación. Si nosotros dejamos que el precio de la gasolina fluctúe con el mercado, el precio de la gasolina va a llegar a 40 pesos. Y eso va a tener un impacto durísimo en la inflación, durísimo en nuestros suministros. Parte de los excedentes vamos a canalizarlos para subsidiar la gasolina. Vamos a subsidiar para que el precio de la gasolina se mantenga. Y ustedes recordarán que en el 2014 tuvimos un gasolinazo que no había por qué, el precio del petróleo no se había disparado, no había subido, pero fue porque se metió un nuevo impuesto que es el IEPS. ¿Qué hicimos en este momento? ¿Qué estamos haciendo? El IEPS lo hemos utilizado como pivote, como una plataforma. El IEPS no está yendo a Hacienda. El IEPS lo está absorbiendo el precio de la gasolina. ¿Cuándo es cuando el IEPS deja de pasar, de estar en cero con el precio de la gasolina? Cuando el precio del petróleo está en $91. Cuando sube el precio del petróleo arriba del $91, tenemos que subsidiar. Cuando está a $91, ahí el IEPS es cero. No recibe nada Hacienda. Entonces, es muy buena esta reunión, porque todos ustedes manejan presupuesto. Platicando con nuestro gobernador, y me dijo: oye, esto yo quiero explicarlo, yo quiero hablarlo con todos los alcaldes, y lo hago con mucho gusto y además con la doble responsabilidad, como les comenté. En ese sentido, dijimos: bueno, pues vamos a mantener, son meses que se ha mantenido esto. Antes, el aumento del precio o los excedentes petroleros, el gobierno lo gastaba pues en gasto corriente o en otras cosas. Ahora no, está ayudando para la economía. Tenemos la primera gráfica que yo les quiero mostrar, porque son temas técnicos y que a veces lo platicamos, pero aquí tengo una gráfica del precio de las gasolinas. Está la regular,
la premium y el diésel. Los tres se manejan en la misma proporción. Quise hacer la gráfica del 2012 a la fecha. Del 2012 al 2016 iniciaron con 10 pesos el litro. En el 2016 termina en 14. Pero en el sexenio pasado es cuando tenemos de 14 pesos hasta 21 pesos, hasta 19 pesos el litro. Aquí fue cuando se aplicó el IEPS, aquí fue cuando fue el gasolinazo que se autorizó en el Congreso para meter este impuesto. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros llegamos a 21 pesos, tuvimos a 17 pesos el precio de la gasolina, porque si ustedes se fijan, aquí siempre ha subido la gasolina, nunca había bajado el precio. Aquí baja porque es abril del 2020. Cuando baja el precio del petróleo, el precio de la gasolina bajó. Y antes lo que hacía el gobierno es que decía, no lo bajes y nos va a entrar todavía un excedente de gasolina. El presidente dijo, no, si baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina, y aquí se observa. Y hoy estamos en este promedio de 21, la magna, la regular, 22 el diésel y 23. Aquí lo estamos manteniendo. Ayer el precio del petróleo cerró en $96, pero la semana tuvimos hasta $100 el precio del barril. Y estamos manteniendo. Esto es importante porque cuando digo que todo el mundo tiene una crisis, tiene un nivel de inflación altísimo por dos temas, el energético y el alimentario. Gracias a estas políticas públicas aplicadas en todo el país, somos el país de la OCDE con el menor índice de inflación en energía. Es la siguiente gráfica, aquí está. La inflación de energía de mayo del 2022, estos son datos de la OCDE. México tuvo un acumulado de 5.3%. Pero vemos países como Turquía de 120%, Países Bajos, España y México. Este es nuestro índice. Este es un cambio en la política pública y en la política social. Si nosotros hubiéramos continuado con una política neoliberal como la traíamos los últimos 36 años, seguramente nosotros estuviéramos en estas barras, sería un caos en el país, el precio de la gasolina estaría alrededor de los 35, 40 pesos. ¿Y qué les puedo decir de los alimentos? Esto es porque se ha mantenido, porque hemos actuado, y eso es en todo el país y es en los municipios. En los municipios ustedes van a ver, oigan, el precio de la tortilla, pues los tortilleros necesitan gas. El precio de nuestros alimentos, que hay que bajarlos de las comunidades hacia las zonas urbanas y se mueve con gasolina. Y ese costo de movilidad de los productos agrícolas no lo estamos nosotros sintiendo como lo están sintiendo los demás países. Nosotros, porque tenemos la fortuna de tener petróleo, cuando nos decían que era una desgracia, no es una desgracia, es una bendición, nada más que hay que saberlo utilizar bien. Y esta es parte de la política económica que se ha estado aplicando. Entonces, en los alimentos, esto se ha reflejado en frenar la inflación por el uso energético, no así por los alimentos. Y precisamente con lo de los alimentos voy a cerrar después para hablar de los fertilizantes, donde Veracruz va a jugar
o juega un papel bastante importante. Entonces, estos son los combustibles. Y en electricidad, contener también el impacto inflacionario en electricidad también se ha requerido de una acción contundente. Primero, ¿cómo vamos a generar la electricidad? ¿Cómo nos sale más barato? Y cómo utilizamos a nuestra empresa productiva del Estado, que es la CFE. Y nos dicen, es que ustedes van en sentido contrario, es que las energías limpias, es que la transición energética, y esto lo dicen pues aquellos que tienen un interés particular en el negocio de la electricidad, que se vale, nadie está peleado con eso, nada más que en este momento todos los países del mundo, absolutamente todos, están resguardando su seguridad energética. Todos andan buscando a ver el gas, dónde sale más barato, a ver cómo producen su electricidad. El caso de Alemania es un caso, pues, de ejemplo. Alemania producía su electricidad a través de energía nuclear, que es limpia, que es constante, y hace 3 años, desconecta las centrales nucleares porque le dicen que tiene que ir hacia la transición energética, y hoy está regresando al recurso natural que tiene, que es carbón. Pero es lo que tiene. España y Europa recientemente acaban de declarar que ante la crisis energética mundial, el gas se considera parte de la transición energética, porque así es. El país que ya no quiere generar con carbón y que va hacia las energías renovables, utiliza el gas como un vehículo para la transición energética. Entonces, yo les voy a mostrar una tabla comparativa, es la que sigue, entre Estados Unidos y México, nuestros vecinos con quienes trabajamos, con quienes convivimos. Aquí en esta tabla, por ejemplo, cómo nosotros generamos electricidad, a través de qué tecnologías y cómo nuestros vecinos la generan. Del ciclo combinado de gas natural, nosotros estamos utilizando el 56%, Estados Unidos el 37%. De carbón, nosotros utilizamos solamente el 2.6% y Estados Unidos el 21.6% de carbón. Y otros fósiles, que ahí entra diésel, que entra combustóleo, nosotros traemos 11% y ellos traen 0.7%. El volumen o la cantidad que ellos necesitan generar electricidad es mucho más grande que la de nosotros. Ellos tienen mayor consumo, tienen una industria muy grande, más grande que la de nosotros, y su consumo es más alto. Entonces, esta tabla yo quise mostrarla porque cada país está haciendo lo que puede y utilizando su propia política. Y esto, para dárselos a conocer aquí en Veracruz, es muy importante. Lo comentaba con el gobernador y me dijo, oye, esto lo tenemos que decir en Veracruz, tenemos que mostrarlo. Claro que sí, a todos ustedes, porque la crisis mundial, pues por supuesto nos afecta a todos nosotros y sobre todo aquí en nuestro territorio. Recientemente también el presidente, ayer, antier, mostró otra gráfica de cómo vamos avanzando en México hacia las energías limpias. Y esto lo quiero recalcar aquí porque nosotros como Estado somos el Estado más energético del país. Aquí hay refinerías, aquí hay complejos petroquímicos, aquí hay centros procesadores de gas, aquí hay campos petroleros, aquí tenemos la única nucleoeléctrica, aquí tenemos los ductos de gas. O sea, somos el Estado con mayor impacto energético en producción y en generación. Y esto
es necesario que todos tengamos conocimiento de ello. Y cuando nos dicen es que se contamina, pues no, hemos ido caminando. La siguiente gráfica, por favor, la otra, esa. Esta gráfica la mostró el presidente hace 2 días. En el 2018, nosotros recibimos la generación con 22.5% de energías limpias. ¿Qué son las energías limpias? Pues aquellas que no utilizan residuos fósiles, y están las eólicas, las solares, la nuclear, la geotermia. Nosotros traemos en eso bioenergía el 22.5 en el 2018. El 21, en el 2021, en diciembre, cerramos con 29.5%. Estamos trabajando, aumentando la generación en nuestras hidroeléctricas y también tomando acciones de políticas públicas municipales y locales. Por ejemplo, aquí en Veracruz, a través de la gestión directamente de nuestro gobernador, se han aplicado 2 proyectos que son fondos federales muy importantes. El primer fondo, que se llama el FESUO, Fondo Servicio Universal Eléctrico, este lo aplicamos a través de la CFE. Es un fondo que le llega directamente a la Secretaría de Energía, y nosotros decidimos que fuera la CFE quien aplicara este recurso. ¿Por qué la CFE? Porque si se lo damos a una empresa, la empresa va, hace un trabajo y no la volvemos a ver. Pero la CFE no, ahí va a estar. Entonces se ha hecho con este fondo cableados, ampliación de la red eléctrica. Aquí fue el primer estado donde se pusieron los paneles solares para los núcleos rurales en Zongolica. Se ha invertido en este fondo 641 millones de pesos. Se ha impactado o ha entrado a 554 localidades de los 212 municipios. Se ha beneficiado a 20,148 viviendas y a 80,294 personas. Y otro proyecto que se llama Proyecto de Eficiencia Energética en Municipios, que este fondo está vinculado con el Banco Mundial, que prácticamente es para los municipios, alumbrado en municipios que tengan más de 80,000 habitantes. Empezamos desde el 2019, aquí en Veracruz, se reciben solicitudes. La primera solicitud se recibió de Coatzacoalcos, por supuesto, y de Jalapa, así es. Sin embargo, tenemos solicitudes de muchos de ustedes, de muchísimos. Tenemos ya enlistado, por ejemplo, a Papantla y a Córdoba, que reúnen el requisito que pide el Banco Mundial. A Nanchital y a Minatitlán, que reúnen. Y también recientemente entró la solicitud de Tuxpan a este proyecto. El Banco Mundial tiene unas reglas, se analizan las reglas, se decide con Hacienda, y estos son los municipios que se tienen. Hasta ahorita se ha ejercido 186 millones, que es prácticamente para los municipios a fondo perdido, y son 28,260 luminarias. De estas, se ha instalado en Coatzacoalcos, en Jalapa, que en Jalapa nos pusimos a revisar con Ricardo Agüet, porque la calidad de la instalación no cubrió, entonces no se le ha pagado al proveedor. Al proveedor no se le ha pagado hasta que el municipio quede conforme con la calidad, aunque no sea deuda de ellos, aunque no vayan a desembolsar un peso, pero esto tiene que ser bien. Se ha hecho en muchísimos municipios del país, no habíamos tenido problemas hasta ahorita. Por ejemplo, la ciudad de Oaxaca fue la primera que a mí me tocó como secretaria de Energía. Toda la ciudad de Oaxaca se iluminó con más de 16,000 luminarias, quedó excelente también. Entonces, esto es parte también
de las políticas públicas que se hacen para los municipios de nuestros estados. Y se hacen con luminarias con alta eficiencia energética que también están contempladas dentro del ahorro de energía y de la transición energética. Por eso era muy importante esta reunión, reportarles y comentar con ustedes. Y cuando me dicen, oye, todo está muy bien, ¿y las tarifas? En este momento, en todo el mundo, es un escándalo las tarifas eléctricas. Nosotros tenemos la fortuna, somos de los pocos países que tenemos la fortuna de tener una empresa estatal del Estado, donde nosotros podemos generar y dar el suministro básico al 99% de los mexicanos en el país. Y también, así como subsidiamos y ajustamos el precio de la gasolina, así es el precio de la electricidad. La siguiente gráfica les voy a mostrar, porque hemos ido actualizando el precio de la electricidad en diferentes países. Nosotros estamos en la línea de abajo, donde dice México, y podemos ver cómo está Italia, cómo está Francia, Alemania, España, Estados Unidos, tanto la costa este como California, porque ellos tienen diferentes redes de distribución y nosotros estamos abajo. Cada mes, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía tienen que autorizar el aumento de la tarifa mes a mes que CFE nos presenta. Y nos lo presenta con base al precio del gas, que es lo que necesitamos para generar. El presidente dijo, no puede estar por arriba de la inflación. Y ustedes ya se imaginarán pues las discusiones que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad para mantener las tarifas. Esta acción de las tarifas eléctricas, y pongo en comparación con todo el mundo, porque el precio del gas también es un precio internacional, al igual que el precio del petróleo, nos ayuda a contener la inflación del sector energético. Esto que empezamos a hacer nosotros, fuimos el primer país, ya lo empezaron a replicar otros países. Tenemos que meter subsidio, tenemos que parar esto. Hay 5 presidentes, Francia, un país sudafricano, son varios que han salido los presidentes por la crisis energética. Exactamente, Sri Lanka, que han tenido que salir por la crisis energética. Y aquí tenemos la fortuna de tener 2 empresas, de tener petróleo, de tener recursos naturales y de ir aplicando una política para ver por el bienestar social, no por el negocio. Una empresa privada pues tiene que ver por el negocio. Y nosotros en este tiempo de crisis, el presidente dijo, tenemos que irnos a lo que nos marca, y no, Pemex no está para ganar, CFE no está para ganar, en este momento tienen que tener su vocación social para lo que fueron creados. Entonces, para nosotros también mostrarles esto era muy, muy importante. Y la crisis alimentaria, si traemos dentro del 8.16% que traemos de inflación, que es una inflación alta, y que somos de los más bajos, ya se imaginarán cómo están otros países, pues la energía traíamos 0.6, creo que ahorita traemos 0.8, y las otras 2 fuertes, muy fuertes, es
alimentos. La inflación se nos está yendo en alimentos. El presidente habló con todos los empresarios y prestadores de servicios, los dueños de las tiendas grandes de supermercados, y dijo, a ver, ¿qué hacemos para frenar el aumento? Entonces no nos dimos cuenta, ya sabíamos que somos importadores de maíz, que somos dependientes también de un porcentaje de frijol, de soya, de granos, y que tenemos que ponernos a producir nuestro campo. Tenemos tierras magníficas en México, pero también ustedes recordarán aquellas políticas donde nos decían que para qué producíamos, que teníamos que importar, que nos salía más barato importar que poner a trabajar a nuestros campesinos o a nuestros productores. Ahora es no. Desde que entró el presidente López Obrador, empezó con su programa Sembrando Vida y empezó también con un programa paralelo en Segalmex para cultivar áreas de granos y frutas. Para poder obtener mayor volumen de alimento, necesitamos fertilizantes. Y aquí se enlaza tanto el sector agropecuario como el sector de energía. Los fertilizantes nitrogenados se obtienen a través de amoníaco. Y en México, y en Veracruz, y en Cozoleacaque, teníamos el complejo petroquímico de amoníaco más grande del mundo en la década de los 90, del mundo. Se abandonó, se descuidó, decisiones que no estamos para ver hacia atrás, sino para ver el presente y trabajar para el futuro. Exactamente la semana pasada, bueno, hace 15 días, que yo estuve en Jalapa con el gobernador, él me comentó en Jalapa sobre la necesidad de meternos en el campo. Me dice, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué hacemos? Le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar para ver el tema de los fertilizantes. Y efectivamente, el presidente, que está ocupadísimo en esto, dijimos, estamos ya produciendo urea en agronitrogenados, en pajaritos, pero nada más una planta. Está otra planta que se necesita rehabilitar. Baja el presidente la semana pasada y efectivamente es en Veracruz donde podemos tener mayor volumen de fertilizante para todo el país. Pero lo más importante es que ya hay un programa que se está entregando fertilizante gratuito a nuestros campesinos, los más humildes, los más necesitados. Y por ejemplo en Guerrero ya se entrega al 100% de todos los campesinos el fertilizante gratuito y se duplicó la producción de granos ya en Guerrero. Empezaron con varios estados, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, no, todavía no, empezaron con 4, Colima, Chiapas, Guerrero y Oaxaca el año pasado. Este año ya son otros 4 estados que se metieron a este programa. Para ello el gobierno ha comprado fertilizantes fuera de México para poder darle fertilizantes a los campesinos, a quienes nos dan de comer. Y ahora la indicación es rehabilitar 3 plantas de amoníaco que están en el complejo petroquímico Cozoleacaque, porque nada más funciona una, y una planta de urea que está en Pajaritos, en Coatzacoalcos, que también ya empezó Pemex a rehabilitarla. Y el presidente
visitó también la zona norte. ¿Qué se necesita para producir amoníaco? Nada más se necesita gas, agua y aire. Entonces, nosotros analizamos con los técnicos de Pemex, si en Tuxpan llega el gas que viene de Estados Unidos, porque ahí tenemos un ducto que llega directo a Tuxpan, pues vamos a rehabilitar, vamos a hacer plantas de amoníaco y de urea también en el norte. Y se encontró con que el complejo Escolín, que está en Poza Rica, son instalaciones de Pemex que están ahí, desocupadas, y que ahí se puede instalar plantas de amoníaco y de urea. Está en análisis. Está en análisis el proyecto, lo está llevando a cabo Pemex con Samsung, que es esta empresa que en los últimos años hizo 2 complejos petroquímicos de amoníaco muy grandes, uno en Bolivia y uno en Arabia Saudita, y Pemex está trabajando con ellos para ver si hay sinergia y si hay algún acuerdo económico y tecnológico. Ahí sí, tanto el presidente como una servidora dijimos, muy bien Pemex, pero tenemos prisa porque el conflicto entre Rusia y Ucrania se va a alargar. ¿Y quién es el país que produce más fertilizante en todo el mundo? Ucrania. Ucrania es el país que produce más fertilizante en todo el mundo. Entonces ese conflicto con el precio del petróleo, con la pospandemia, pues ya así tiene a todo el mundo, con una crisis financiera, en energía y en alimento. Y eso nos tocó a nosotros como gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales enfrentar. Y actuando con una responsabilidad financiera, de austeridad, de buen gasto, pues es como podemos llevar a cabo este momento tan difícil que no habíamos pasado, creo que desde inicios del siglo pasado, que fue la Gran Depresión, no se habían tenido estos números en el mundo. Entonces, hablar de política energética local, estamos hablando de nuestros municipios, de nuestras comunidades, que día a día vemos si el precio de la tortilla o el precio del grano subió y qué hay atrás de eso y cómo lo estamos enfrentando. Y no voy a hacer un comparativo si hubiera estado otro gobierno o no, porque no ha lugar, sino qué estamos haciendo nosotros, cuál es nuestra responsabilidad, cómo tomamos esta situación y cómo utilizamos nuestros recursos. Para mí es muy importante tener este diálogo, que ustedes sepan cómo estamos todos trabajando, cómo hacemos la sinergia de apoyo mutuo entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios, cómo caminamos juntos, cómo somos un gobierno que no estamos nada más en las alturas, sino que somos un gobierno que tenemos que caminar a ras de piso, porque ahí es a donde nos debemos, a servir a la gente, a trabajar ahí. Esta es la situación y tenemos un plan a diciembre del 2022. El gobernador nos presentó unas peticiones del sector de energía, a Pemex, a CFE, a la Secretaría de Energía, para el siguiente año. Mañana tenemos una reunión aquí en Veracruz, vienen los directores de CFE, de transmisión, de distribución, de suministro básico, y vamos a tener una reunión de trabajo aquí en Veracruz con la gente de la CFE, el gobernador y una servidora, para analizar los 212 municipios. ¿Por qué? Porque somos un...
Somos un estado, junto con el estado de Sinaloa y Jalisco, donde en épocas de huracanes son a los que más nos pegan. Entonces nosotros cada año tenemos afectaciones en las líneas de transmisión y de distribución en nuestros municipios, porque estamos ubicados aquí en el Golfo de México y tenemos los mejores trabajadores de electricidad del mundo. Cuando decimos que en 6, 8, 10 horas después de un huracán se restablece la electricidad, miren, en Estados Unidos en los huracanes tardan bastantito. Allá tienen otro sistema, tienen otras empresas y muy bien, es lo que ellos hacen. Pero nosotros aquí en México tenemos una empresa de primera, nuestros trabajadores electricistas son de primera. El gobernador me dice, a ver, cada año tenemos esto, nunca se había hecho en Veracruz esta planeación que nos pidió, de revisar con anticipación cómo podemos prepararnos previo a los huracanes, porque los huracanes van a seguir llegando, vamos a seguir teniendo impacto, pero cómo los municipios, sobre todo, pues son todos, desde las Chuapas hasta Pánuco, nos afecta cuando tenemos estas inclemencias del tiempo. Entonces, también vamos a trabajar en esto mañana. Y para concluir, nada más decirles que es el trabajo conjunto. Lo dijo el secretario de Gobierno, no hay ideologías, no hay colores partidistas, porque vivimos en un solo estado, somos una comunidad y aquí se atiende a todos. Y es ver por todos. Y hoy así se hace. Hoy no hay un tinte partidista, estamos para servir a todos. Muchas gracias.